esta tarde para escuchar la palabra del Señor. Siempre Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Esta tarde vamos a compartir la palabra de nuestro Dios, nuestro Señor, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14. Voy a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 14, del versículo 15 al versículo 24. Dice la palabra de nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Parábola de la gran cena. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el siervo al Señor: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por este tiempo que nos permites estar delante de ti, Señor, para predicar tu palabra. Te pido, Padre, que sea una palabra oportuna, en un tiempo oportuno, a personas, Señor, en el cual tú quieres, Señor, que entiendas, quieres, Señor, que reconozcan y a lo cual tú les estás llamando, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que tu Espíritu nos ayude a exponer tu palabra tal conforme lo has dejado escrito, Señor. Que es una palabra que nos motive, que nos lleve y nos impulse a seguirte, y aquellos, Señor, que no te conocen, ellos también puedan un día conocerte y servirte, Padre. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. Oramos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, esta tarde vamos a seguir predicando acerca de una serie de temas que tienen que ver con parábolas. La vez pasada estuvimos tocando la parábola del necio, del hombre necio, que acumuló muchas riquezas, pero no fue rico con Dios. Y la vez pasada les estuve hablando que una parábola son narraciones breves, simbólicas, ilustraciones que el Señor enseñaba para extraer una enseñanza moral. Y explicaba pues usando las cosas que el Señor tenía a su alrededor para enseñar las doctrinas de su reino. Muy bien, en esta tarde vamos a seguir predicando acerca de la parábola de la gran cena. Yo le he titulado El buen siervo y la gran cena. Muy bien, el escenario de esta parábola, para comenzar, pues dice que Jesús estaba en la casa de un hombre, de un gobernante. Era un fariseo, dice que le había invitado al Señor. Y en esa reunión donde el Señor estaba como invitado, dice los primeros versículos del capítulo 14, que el Señor hizo un milagro de sanar a un hombre hidrópico. Un hombre hidrópico es una persona que está su cuerpo lleno de agua. Lo cierto es que el Señor hizo allí el milagro, y porque hizo el milagro un día sábado comenzaron a cuestionarlo, comenzaron a acusarse en cuanto a todo lo que tiene que ver con el sábado y las prohibiciones y las reglas que en ese entonces había. Como una observancia, como observar en forma muy estricta ese día. Y de ahí el Señor dice que se observa, dice, Lucas nos está contando los primeros versículos, observa
que en la reunión en que estaba el Señor, dice que ahí también dice cómo las personas comenzaban a escoger los primeros asientos a la mesa. Y ahí el Señor les comienza a enseñar otra parábola que tenía que ver pues que no es bueno estar o querer ocupar los lugares primeros sin antes ser invitado. Lo cierto es que el Señor termina dando una primera ilustración a través de esa parábola, y aquí el versículo 15, donde les he leído, Él habla y sigue enseñando, aprovechando que alguien le pregunta, y le dice: Señor, bienaventurados son los que coman pan en el reino de Dios. Y el Señor usa esa palabra de este hombre, y le comienza a hablar esta parábola de la gran cena. Muy bien. Así que hay dos preguntas que tenemos que hacernos en esta relación o en esta parábola. Uno, ¿qué significa la gran cena? Y dos, ¿quiénes son los que representan los invitados? Habla de un primer grupo, una segunda persona y una tercera persona. Pero el enfoque principal, en los primeros versículos, está hablando acerca del siervo. Tal es así que en el versículo 16 dice: entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: vengan, que ya todo está preparado. El siervo es aquí la persona a quien el Señor usa. El siervo, entonces, podemos decir que es un gran privilegio ser un siervo de Dios. Ser una sierva del Señor es un gran privilegio. Nosotros, los cristianos, somos los que representamos a ese siervo. Aleluya. Así que, porque el Señor nos dice que nosotros somos testigos. En Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, me seréis testigo, dice el Señor. También dice más adelante, en una carta del apóstol Pablo, en la 2 de Corintios 5:20, va a decir que nosotros somos embajadores de Cristo. Y más aún dice que en Filipenses 2:15 que nosotros somos luminares de este mundo. Entonces, algo que nosotros tenemos que entender, que es un privilegio ser siervos del Señor y ser enviados para predicar, para enseñar a las personas. Y aquí el Señor, en el versículo 17, en la parte final, le dice al siervo: ¿sabe qué? Anda a decir a los convidados: vengan, que ya todo está preparado. El mensaje que el siervo recibe es un mensaje, diríamos, urgente. Tiene que hacerlo ya, sin demorar más tiempo. Tendría el siervo que ir: venid. ¿Y cuál era el mensaje? Venid, que ya todo está preparado. Así que el siervo fue enviado a personas, no diremos personas en grupos grandes, no, porque hay que entender que ninguno de nosotros nacemos así en grupos grandes. Yo no nací con 2, 3, 5 hermanos a la misma vez, aunque hay casos también de hermanos que nacen 2, trillizos, cuatrillizos, etcétera, etcétera. Y lo segundo es porque el mensaje dado en forma muy personal, pues da más fruto que el predicar o enseñar en grupos extensos. Así que el mensaje aquí es que nosotros como siervos debemos alcanzar a las personas haciendo un evangelismo, por decir, uno a uno. Así que este siervo fue enviado, dice ahí en versículo 17, a las personas que ya conocían, que ya sabían respecto a esta fiesta, que este hombre había ya puesto, ya había creado, ya estaba listo ahí. Así que estos primeras personas, como dice el versículo 17, envió a su siervo a decir a los convidados. O sea, los convidados quieren decir que ya personas ya sabían de esta gran fiesta que este hombre había preparado. Así que una de las cosas que tenemos que entender, que estos primeros invitados
es Israel, el pueblo a quien el Señor nació y comenzó a enseñar, comenzó a predicar su evangelio. Era una invitación a todo este primer grupo de personas israelitas. Así que lo cierto es que este hombre hizo una gran cena. Este hombre era un hombre realmente económicamente poderoso, donde aquí esta gran cena entendemos nosotros que era una cena en abundancia de comida, de bebida y de comodidad que podía la persona disfrutar, tener en esa invitación de esa gran cena. En otras palabras, este hombre muy generoso, podemos llamarlo así, un hombre muy generoso, este hombre es Dios. Este hombre que aquí el evangelista Lucas está hablando es el Señor. Y esa es la gran generosidad que nosotros tenemos que entender. Usted tiene que entender que Dios es un Dios muy generoso para con los hombres. Para que ninguno, dice, Él no quiere que ninguno se pierdan, mas todos lleguen al arrepentimiento y a la salvación. Ese es el enfoque que nosotros recibimos y creemos que es así. Ahora, esta invitación que este hombre hace, lo hace en dos etapas. Lo hace en dos etapas. La primera de ellos es que él invita con anticipación. Y la invitación era con anticipación. El siervo iba y buscaba personalmente a la persona y le invitaba. Y muy bien, la persona que era invitada bien aceptaba o simplemente decía, no, todavía no. Cuando aceptaba, si la persona aceptaba la invitación, la segunda etapa de esta búsqueda tiene que ver con que cuando ya no asistían, cuando no llegaban a la invitación, entonces el amo, el Señor, enviaba ¿a quién? A sus siervos. Así que nosotros tenemos que entender que esta invitación era en dos etapas. Primero, lo hacía personalmente. Y si no respondía, el amo, el Señor, enviaba a sus siervos a llamarlos. Y esa es la gran oportunidad que tuvo Israel. Cuando el Señor estaba allí, había nacido allí en Israel, muchas veces el Señor hablaba, enseñaba y estaba visitando a mucha gente, dio de comer a una multitud de personas, pero a donde iba, el Señor siempre encontraba personas que se oponían, que lo contradecían a su enseñanza. Así que esta primera parte de este versículo 17, el Señor o este hombre poderoso envió a su siervo a decir a los convidados, vengan, que ya todo está preparado. Lo cierto es de que en el versículo 18 hacia adelante vemos que comenzaron a excusarse. Es así que dice, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y el otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. O sea, todos comenzaron a excusarse. Aceptaron la invitación, pero no fueron, no llegaron a ir a la cena. Entonces el Señor comienza a decir, bueno, siervo, anda en forma personal y nuevamente invítalos. Y lo cierto es que aquí comienza a haber una negativa. Y todo eso, para el Señor, no viene a ser sino un gran insulto al anfitrión, al dueño de la gran cena. No es otra cosa más que cuando Dios llama a alguien y esa persona no responde a la invitación, es como una ofensa, como un insulto. Aquel Dios que quiere llevarnos a otros lugares mejores para participar de muchas cosas buenas que Él tiene para todos nosotros. Una excusa, dice allí, todos comenzaron a excusarse.
Una excusa que viene a ser. Una excusa no es otra cosa más que es un argumento que uno da para justificar una cosa, una acción. Es simplemente un argumento que uno da. Es para demostrar, para decir que, ¿sabe qué? Yo no soy culpable, pues. No soy responsable de no ir. Aunque nadie vaya, pues yo no tengo nada que ver. Los judíos recibieron esta primera invitación del Señor, la salvación. ¿Pero qué hicieron ellos? La rechazaron. Tal es así que el primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Dice que este hombre que nosotros vemos aquí, ¿quién era? Era un acaudalado, era un hombre que tenía entonces, por eso que había comprado una hacienda. Era un hombre que económicamente tenía la posibilidad y que él muy bien hubiese enviado a su criado o a los que trabajaban con él a decirle, ¿sabe qué? Anda tú a ver mi hacienda mientras yo voy a la gran cena. ¿Él ha podido hacerlo? Sí ha podido hacerlo. ¿Él ha podido delegar a alguien esta responsabilidad? Sí ha podido hacerlo, pero no quiso. Y aquí el asunto es que el que no quiso. Él ha podido mandar a alguien más, pero él no quiso. Y esto sucede. ¿Cuál es la lección de aquí? Esto sucede cuando nosotros dejamos que los negocios, las cosas que creemos importantes en nuestra vida, los negocios, los trabajos, que todo está relacionado con los afanes, todo está relacionado con el mundo, nos ofrece y nos da la posibilidad de poder tener, acumular, pensando que vamos a estar mejor con lo que mañana más tarde o más adelante nosotros pudiésemos ahorrar o guardar. Y cuando todo eso está por encima de Dios, cuando todo eso comienza a gobernar nuestra vida y el Señor y el llamado que el Señor hace, lo ponemos en otro tercer, cuarto o quinto lugar. Algunos más, Dios no está en sus vidas. Así que este primer personaje que aparece aquí, que le dice como excusa, Señor, he comprado una hacienda y yo necesito ir a verla. Tengo que ir, o sea, más importante es mi hacienda que tú, Señor. Más importante es que yo haga mis cosas terrenales que tú, Señor. Más importante es que yo acuda a tu llamado, Señor, que las cosas que estoy yo haciendo, pensando en mi futuro, pensando en lo que yo voy a dejar, pensando en lo que yo voy a disfrutar mañana más adelante. Lo cierto que es una primera excusa. La segunda excusa, dice allí en el versículo 19, el otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Dice que este hombre había comprado 5 yuntas de bueyes. ¿Y qué cosa quería hacerlo? Probar si las 5 yuntas de bueyes funcionaban. En ese entonces, una yunta era como tener pues un tractor, por decir. Porque con la yunta, con el buey, con el arado, pues se trabajaba la tierra. Era una forma como la gente trabajaba en ese entonces. Pero este hombre al tener 5 yuntas, tenía entonces ¿cuánto? Por decir 5 tractores. ¿Tenía recursos? Sí tenía recursos. ¿Y qué cosa pasaba con este segundo hombre? Dice que había acabado de comprarlos y que él tenía que probarlos ahora, si funcionaban o no funcionaban. ¿Ve? Y entonces esa era también una excusa. ¿Sabe cuál es la enseñanza aquí? La enseñanza aquí que siempre las cosas nuevas, las cosas que nosotros podemos tener, debemos tener cuidado de lo novedoso. Que lo novedoso pues no tome el primer lugar que tenemos que dar a nuestro Señor.
A veces cuando compramos un auto nuevo, pucha, es novedad, ¿no? Pucha, es algo novedoso y lo cuidamos, no queremos ni que nadie lo toque, se acerque, porque es nuevo. Puede ser algo material, puede ser un trabajo que si nunca hemos tenido o nunca hemos logrado alcanzar tener, pero es algo nuevo, ¿cómo lo cuidamos? Puede ser también hasta una relación que a veces uno puede tener por allí con alguien, con una persona, y como es algo nuevo, estamos dándole ahí, en primer lugar. A veces ya decimos, ya Señor, ya no tengo tiempo de estar, de reunirme, ya no hay tiempo porque estoy con algo nuevo, pues, con algo novedoso. Amén, gloria a Dios. Entonces el Señor nos está tratando de enseñar eso, que eso no debe ocupar tanto nuestro lugar o el lugar que el Señor tiene que tener y olvidarnos de Él. Hay peligro. Entonces hay aquí un gran peligro, que las cosas novedosas nos atrapen y quedamos nosotros allí en lo novedoso y comenzamos a descuidar nuestro llamado, nuestra relación que debemos tener con nuestro Señor. Amén. Lo cierto es que el tercer personaje aquí, el otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. La respuesta que esta tercera persona es una respuesta muy diferente, que no tanto tiene que ver con cosas materiales, no tanto tiene que ver con trabajo, con esas cosas. Tiene que ver con familia. Este hombre dijo, acabo de casarme. Ustedes saben que la familia es un regalo de Dios. El matrimonio, los hijos, el hogar, etcétera, etcétera. ¿Es algo bueno? Sí, es algo bueno. En ese entonces había una ley en la cual a los que se casaban recién les daban, por decir, unas vacaciones de un año para que pueda estar con la mujer, salir, disfrutar pues con esta nueva relación. Así que por más buena que sea, ese no debe llevarnos a olvidarnos que tenemos que dejar al Señor. Por eso yo no estoy queriendo decirles de que un matrimonio, una relación es algo malo, ¿eh? No, sino que tenemos que saber prioridad en las cosas que nosotros nos juntemos o hagamos. Algo tiene que ser algo muy diferente, algo que no tiene por qué cambiar en mi relación con mi Señor o con el Señor. La lealtad y el compromiso con Cristo siempre tiene que ser nuestra prioridad. ¿Qué cosa dije? La lealtad y el compromiso que nosotros hemos asumido un día con nuestro Señor. Que no hay ninguna excusa válida aquí en el mundo, aquí en la tierra, que trate de separarnos, de apartarnos de nuestro Señor. Ahora, ¿qué hizo este siervo? Una vez que cada uno de ellos le dio su excusa. Dice allí en versículo 21, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Aquí vemos una tercera acción del siervo. Les dije que el siervo tiene que jugar un papel muy importante en esta parábola, es el siervo. Vemos la obediencia del siervo a las órdenes de su señor. ¿Qué le dijo? Ve pronto, muévete y ya, apúrate. ¿Y qué dijo? Trae acá. Es urgente. El mensaje que el Señor deja a sus siervos, a su iglesia, es un mensaje urgente, que no tenemos que estar perdiendo más tiempo, mucho más ahora. La cosa como estamos viendo, la gente se está yendo, se está muriendo, otros se están enfermando, otros están mal, no tienen económicamente y muchas cosas. Necesitan entonces un mensaje de parte de Dios. Y el único que va a usar el Señor aquí es a sus siervos
¿Qué dijo el Señor en Juan 1:11? A los suyos vino, pero no lo recibieron. Así que quien rechaza el mensaje del Evangelio desprecia, en otras palabras, la invitación que el Señor ha seguido haciendo y seguirá haciendo hasta el día que Él regrese. Aún más dice, el Señor dice bien claro en su palabra, aquellos que rechazan la invitación de esta gran cena que el Señor va a dar, ¿lo va a dar? Sí lo va a dar. Dice allí en Juan 3:18, en quien Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué le dijo el Señor al siervo? Tráelos acá. Esto es tremendo, lo que el Señor le dio la orden al siervo. Y el siervo, aquí vemos a un siervo muy obediente a los mandatos de su Señor. ¿Y qué le dijo acá? Tráelos acá. Dice, ve por los caminos, por los vallados y fuérzalos a entrar, dice en el versículo 23, para que se llene mi casa. Fuérzalos a entrar. Aquí la palabra forzar no es una obligación. Dios no obliga, ni es tampoco una tortura. Aquí la palabra forzar, como dice el versículo 23, en la parte final, es una palabra que significa convéncelos. Anda, háblales y convéncelos. Persuádelos. Háblales. Hazles entender, explícales bien que hay una necesidad de que ellos se salven. Significa argumentar bien. Cuando uno predica a alguien y se le invita a que venga a Cristo, tenemos que nosotros, ¿qué cosa? No forzarlo, como dice aquí la palabra. Pareciera que Dios nos estaría diciendo, ¿sabe qué? Asústales, ponles miedo. No, oblígalos, así torturas, aunque sea, ponles algo ahí en el cuello y tráelos. No está diciendo el Señor eso. La palabra aquí importante y clave es, ¿qué cosa? Convéncelos. Argumenta bien, persuádelos para que ellos se den cuenta de que están en peligro, de que hay un gran peligro que está si ellos no acuden, si ellos no aceptan la invitación que el Señor hace. Tal es así que el Señor en versículo 24 dice, porque les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Ningún hombre que fueron invitados o evangelizados o predicados, si no aceptan, va a entrar ni van a estar en la cena del Señor. Amén. Así que el versículo 22, el siervo fiel y obediente le dice, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Señor, hice lo que tú me mandaste, pero aún hay lugar. ¿Hay lugar hasta ahora? Sí hay lugar. Amén. Hay lugar para que tú te salves, sí hay lugar. Hay lugar para que estés en la gran boda y en la gran cena que el Cordero ya preparó, sí hay. Aleluya. Los judíos rechazaron y perdieron la invitación. Quienes desprecian hoy la invitación están, dice la palabra, bajo juicio. ¿Bajo qué? Bajo juicio. La misión del siervo, versículo 22, como lo vuelvo a repetir, es una misión cumplida. Es una misión cumplida. El Señor cumplió. El Señor cumplió en transmitir al siervo y el siervo obedeció. Nuestra misión, hermanos, nuestra misión, iglesia del Señor, es para toda la vida. Amén. Todo el tiempo en que estemos todavía nosotros sanos, tengamos la oportunidad de ¿qué? De hablarles, de convencerlos, de persuadirlos, de que ellos entiendan que están invitados. Y si ellos rechazan
poniendo cualquier excusa. Ya no es culpa ni de este, ni de Dios, ni del siervo que fue comisionado. Así que esta tarde hay una reflexión para la iglesia del Señor. Donde estén, donde se encuentren. Para mí, para usted, los que estamos nosotros predicando la palabra. ¿Tenemos una misión? Sí, tenemos una misión. Aunque las personas hablen y pongan sus excusas, ¿cuál fue el mensaje que el Señor dijo al siervo? Tráelos acá, tráelos acá. Ve por los caminos, por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. ¿Ya se llenó la casa del Señor? No. ¿Falta llenarlo? Sí. ¿A quién va a usar? A usted y a mí. Así que esta tarde, mi amigo, mi hermano, si usted recibe la invitación o está recibiendo la invitación o Dios le está hablando esta tarde, Dios le está invitando también a usted a que sea partícipe de esa gran cena que el Señor tiene para usted, para conmigo y para todos aquellos que hemos dejado o vemos que nuestra prioridad entonces no es las cosas de este mundo, no es las cosas de acumular, sino es la cosa de ver por nosotros como personas que somos. Así que esta tarde yo le invito a usted que haga una oración y le diga: Señor, gracias por tu palabra, quizás no entendía, y perdona mis pecados. Aquí está mi vida, Señor, yo te entrego mi vida, mi alma, mi mente, mi corazón, recíbeme, perdóname, y Dios lo va a perdonar y lo va a recibir. Y dice la palabra que su nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Prácticamente usted está registrado como un invitado para ese gran día. ¿Que se va a dar? Sí se va a dar. Así que cualquier cosa que usted tenga duda o crea que todavía le falta conocer algo más, yo le invito a que usted entre en la página Jesús es mi pastor. Vamos a estar nuevamente allí, se va a publicar esto para que este mensaje pueda alcanzar y pueda escucharle con más tiempo y con más detenimiento. Que Dios lo guarde y Dios lo ayude a que usted sea parte de esta gran cena que el Cordero, que Jesucristo ha preparado para todos aquellos que acuden y vienen a Él. Dios me lo bendiga. Gracias. Hasta otra oportunidad.